Hemos estado estudiando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte básicamente es un sermón cuyos temas principales son varios, pero el tema principal es la justicia del reino. O sea, uno de los temas principales es el reino de Dios, y por eso empieza diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, y eso marca un cimiento, porque de ellos es el reino de Dios. Pero luego Jesús explica que para entrar al reino de Dios se necesita una mayor justicia que la de los escribas y los fariseos en Mateo 5:20, y luego él se dedica a explicar cómo se debe de vivir esta mayor justicia. Esta mayor justicia en relación con la ley se vive cumpliendo la ley desde las intenciones de nuestro corazón y no desde un cumplimiento externo. Esta mayor justicia en la relación con la piedad se manifiesta haciendo los actos de piedad en secreto para el Padre y no buscando el aplauso de los hombres. Esta mayor piedad en la oración nos lleva a seguir la oración modelo de Jesús, que es la oración del Padre Nuestro, que se enfoca primero en la gloria de Dios y segundo en nuestra dependencia de Él para nuestras necesidades. Y la siguiente parte del sermón es cómo se vive esta mayor justicia en cuanto a las riquezas, buscando hacer el tesoro en el cielo y no en lo tierra. Y la sección en la que estamos actualmente es cómo se vive esta mayor justicia en nuestra relación con los demás, en nuestras relaciones. Algunos lo ponen en nuestra relación con el hermano, en nuestra relación con los falsos hermanos, con los falsos maestros, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con todos los demás hombres, que de alguna manera es la parte en la que estamos ahorita, y ya casi llegando a la conclusión del sermón, donde Jesús nos va a mostrar que hay solo dos caminos. Hoy vamos a estar estudiando y analizando el capítulo 7 de Mateo, los versos desde el verso 7 hasta el verso 11. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, del 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y todo el que busca, halla, y todo el que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Por un lado, estos versos tienen una continuidad con el llamado al discernimiento necesario. El inicio del capítulo 7, Jesús pasa de hablar de la relación de la mayor justicia con las riquezas a la mayor justicia con las relaciones con los demás. Entonces, cuando nos relacionamos con un hermano, es importante no juzgar primero su pecado sin no haber visto nosotros nuestros propios pecados. Y cuando estamos recibiendo de Dios lo santo, estamos recibiendo perlas, también es importante discernir con quién compartirlas. Ese es el tema que Jesús ha venido hablando. Y de alguna manera, aquí puede ser que una de las dudas que empiecen a surgir en la mente de los oyentes, en la mente de los discípulos, es qué demandante es la vida del reino, qué demandante es poder relacionarnos bien con la ley, relacionarnos bien con la piedad, relacionarnos bien con los bienes de este mundo, y qué difícil es podernos relacionar bien dentro de la iglesia, cómo discernir entre los verdaderos hermanos, entre los falsos hermanos. Y de alguna manera, ante lo difícil que parece ser esta vida del reino y esta demanda de esta mayor justicia, Jesús viene e introduce esto como un recordatorio de nuestra relación con Dios, y el punto de Jesús
es que tenemos la oración como un recurso para pedir el auxilio de la gracia de Dios. El sermón ha comenzado con el reconocimiento de la importancia de la pobreza espiritual personal, con la importancia de reconocer nuestra carencia, nuestra pobreza, nuestra necesidad de Dios. El sermón ha subido al centro, a la parte central, a la parte cúspida del sermón, enseñándonos la oración del Padre Nuestro, la capacidad que ahora tenemos como seguidores de Jesús de acercarnos con confianza a Dios y llamarle Padre desde la certeza que nos ama. La capacidad que tenemos de depender de Él para que Él nos libre del hambre, para que Él nos libre del pecado y para que Él nos libre del peligro de alejarnos de Él. Obviamente, la importancia anterior de pedir su reino, de buscar que así como las cosas suceden en el cielo, donde su nombre es santificado, donde Él reina, donde se hace su voluntad, eso se manifieste en nuestra vida ahora. Pero aquí Jesús viene y vuelve a recordar y vuelve a hacernos el llamado. Sí, puede ser que te suene difícil el poder perseguir esta vida de mayor justicia, pero pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Jesús nos está asegurando a través de tres imperativos que pueden considerarse sinónimos porque pedir hace alusión a la oración, buscar también es buscar a Dios, se busca en oración, y el llamar también era un dicho judío para referirse a la oración, y aunque tienen algún tipo de diferencia y de progresión, no dejan de significar en esencia lo mismo. Jesús está subrayando la persistencia. Algo interesante es que estos verbos en el griego están en imperativo presente continuo, entonces podría leerse: pidan y sigan pidiendo y se les dará, buscan y sigan buscando, y hallarán, llamen y sigan llamando y se les abrirá. Y una de las enseñanzas claras de este pasaje, que no solamente se repite en el verso 7, sino que se vuelve a decir en el verso 8, es ese llamado a la perseverancia, ese llamado a la insistencia y obviamente ese llamado a la sinceridad requerida. Jesús está asegurándonos que lejos de estar exigiéndonos lo imposible o lo que parece imposible, porque parece que es imposible no juzgar nunca a nadie, porque parece que es imposible tener un pleno discernimiento en nuestra relación con los demás, porque parece que es imposible no amar las riquezas, porque parece que nos es imposible cumplir la ley. Pero Jesús nos está mostrando que en lugar de exigir lo imposible, Él nos está proporcionando los medios para vivir una vida que sí sería imposible sin la ayuda de Dios, pero que no estamos llamados a pretender vivir esa ayuda sin la ayuda de Dios, sino que en la búsqueda de vivir esa vida tenemos el recurso de poder acudir constantemente a Él. De hecho, la esencia de la vida cristiana, lo que Jesús nos está diciendo es que solamente la podemos vivir en una constante dependencia de Dios, en una constante relación con Dios, en un constante ir a Dios. Estos versos, pidan y reciban, buscan y hallen, llamen y se les abran, es uno de los pasajes más conocidos porque es uno de los pasajes de más ánimo, no solamente del Sermón del Monte, sino de todo el Nuevo Testamento. O sea, Jesús nos está invitando a acudir a Dios con confianza y luego nos está dando el ánimo de que por cuanto Él es bueno y amoroso, Él no nos va a dar cosas malas, Él no va hacer oído sordo a nuestras peticiones, Él no va a ignorar nuestras solicitudes. Sin embargo, también cabe decir que muchas veces estos versos se han malinterpretado como una promesa general de que Dios responderá
con respuesta afirmativa a todas las oraciones y peticiones de sus pueblos, y a veces también caemos en el error o podemos caer en el error de olvidar que Jesús está diciendo esto dentro de un contexto, dentro de un sermón. Él no está diciendo esto de manera aislada como una promesa general sin restricciones, sino que él está dando una invitación dentro de una serie de cosas que él ha venido diciendo. Pidan, pero ¿qué es lo que tenemos que pedir? Que realmente nos va a ser dado. Busquen, pero ¿qué es lo que tenemos que buscar para realmente tener la certeza de encontrarlo? Llamen, pero ¿qué es a dónde es a que tenemos que llamar para tener la certeza que se nos va a abrir? Es importante recordar, y obviamente es lo que vamos a hacer, es importante recordar un poco de todo lo que Jesús ha venido diciendo en el sermón. En primer lugar, él ya enseñó la importancia de la oración. Cuando vemos la oración del Padre Nuestro, él va a enseñar algunas otras cosas respecto a la oración, que tal vez no vamos a ir a todos los pasajes, pero por ejemplo en Mateo 21-22, él va a decir todo lo que pidan en oración, creyendo lo recibirán, y obviamente hay una enseñanza constante en los evangelios y en la predicación de Jesús de la importancia de la fe, y lo que él está diciendo es que hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Es una de las cosas que él nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, y que vemos también el ejemplo de María cuando Dios le habla y ella dice: tu sierva soy, hágase conforme a tu voluntad. Y Jesús en Getsemaní va a volver a orar: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y va a decir: hágase conforme a tu voluntad. Y entonces obviamente está esa enseñanza constante en el mensaje de Jesús, que Juan lo va a repetir en su primera carta. Si oramos conforme a su voluntad, él nos oye. O sea, no es pedir cualquier cosa, es pedir conforme a su voluntad, y no es pedir sin fe, sino es pedir con fe. Jesús lo dice y lo repite Santiago en su carta. Pero lo más importante, y creo que la principal enseñanza de la repetición del verso 7 y del verso 8, que ya lo he dicho, es que la forma sinónima, la repetición del llamado a la oración, usando tres verbos y usando en el griego el tiempo presente continuo, el verbo pidan y sigan pidiendo, buscan y sigan buscando, llamen y siguen llamando, porque todo el que pide, todo el que se mantiene pidiendo, y el que se mantiene buscando, y el que se mantiene llamando, obviamente la enseñanza es la necesidad de tener una persistencia en la vida de oración. Y eso se confirma precisamente en la versión de Lucas de ese pasaje. Y aquí quiero que vayamos a leer el Evangelio de Lucas en su capítulo 11, verso 8 y 9. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí hay algo interesante. En el verso 9, aunque dice, por tanto yo os digo, en el griego esa palabra se puede traducir así que. Eso acaba de contar una historia de un amigo, no vamos a entrar a la historia, pero básicamente lo que Jesús está mostrando es que este hombre consigue lo que necesita por su insistencia, por su importunidad, por su perseverancia. Entonces, así que, poniendo este ejemplo que les di de la importancia de la insistencia, pidan y sigan pidiendo y se les dará, buscan y siguen buscando y encontrarán, llamen y sigan llamando y se les abrirá. Básicamente lo que Jesús está diciendo es que en nuestra vida cristiana, al inicio va a ser como fácil tener esa pasión por orar, por buscar, por servir, por congregarnos, por bendecir, por perdonar a otros, pero con el tiempo se va a volver un poco más difícil. Habrá momentos donde no vamos a ser capaces de vivir la vida cristiana,
Van a haber momentos donde vamos a dudar de nuestra salvación, va a haber momentos donde nos va a costar vencer el pecado y es ese momento donde necesitamos recordar estas palabras de Jesús, donde necesitamos recordar, no te desanimes si te está costando vivir la vida cristiana, no te desanimes si no te consideras que estás viviendo la mayor justicia, no te desanimes si te diste cuenta que acabas de juzgar al hermano de una manera que no deberías haberlo juzgado, o no te desanimes si acabas de compartir perlas con los cerdos o le acabas de dar lo santo a los perros. No, 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 revuélvete a Dios, vuelve a pedir, vuelve a buscar, vuelve a llamar, vuélvete a Él. O sea, cada momento de desánimo, cada momento donde nos damos cuenta que no está siendo tan fácil vivir la vida cristiana, Jesús introduce este mensaje en esta parte específica del sermón como un ánimo y como un llamado a esa constante necesidad que vamos a tener de seguir pidiéndole, de seguir buscando depender de él, de seguir tocando a su puerta para recibir el perdón, para recibir la gracia, para recibir la fortaleza que necesitamos para poder continuar en nuestro caminar cristiano. La vida cristiana solo se puede vivir con persistencia. La vida cristiana requiere fe, sí, pero la vida cristiana requiere perseverancia y hay constantes llamados en todo el Nuevo Testamento a perseverar en la fe, a ser pacientes, a resistir, a seguir creyendo, a seguir buscando. Y por eso la Biblia nos dice, no somos de los que retroceden, sino de los que somos, de los que perseveran, de los que tienen fe, de los que siguen corriendo, de los que siguen creyendo, de los que siguen avanzando. De hecho, la carta a los Hebreos, el libro de Apocalipsis, son cartas donde el tema del llamado a la perseverancia es uno de los propósitos principales de las razones por las cuales se escribieron estos libros. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es sencilla. Se necesita perseverar. Y una de las actividades más importantes en las que el cristiano no puede dejar de perseverar es en la oración. La oración es el medio que Dios ha diseñado para salvarnos, pero también es el medio que Dios ha diseñado para fortalecernos, también es el medio que Dios ha diseñado para ministrarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para darnos victoria, para darnos poder, para mostrarnos su amor, para llenarnos de su presencia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que pedir? De alguna manera, ya Jesús lo mostró en la oración del Padre Nuestro y de alguna manera, si resumiéramos toda la oración del Padre Nuestro, vimos ese elemento escatológico en la oración del Padre Nuestro y podríamos decir que lo principal que tenemos que pedir es el reino. Pedir la venida del reino, pedir venga tu reino, porque al pedir venga tu reino estamos pidiendo que su nombre sea santificado, que sea hecha tu voluntad, que nos conceda el pan del reino, que nos conceda el perdón del reino y que nos conceda el ser librados del mal, del juicio que nos impediría entrar al reino. Cuando vamos al término buscar, ¿qué es lo que tendríamos que buscar? Ya Jesús nos dijo, pero que lo más importante es buscar su reino y su justicia. Y si pensamos en llamar, de alguna manera, vamos a entrar a esto, pues, pero de alguna manera, de manera general, sería el llamar a la puerta del reino venidero. Otra manera de verlo es, pidan fervientemente el ser saciados de su justicia, de tal manera que les sea más fácil ver primero la viga de su propio ojo. Pidan tener todas esas características de las bienaventuranzas. Busquen la purificación de su corazón, busquen el ser misericordiosos, el ser pacificadores, el ser perseverantes, el tener la capacidad de padecer la persecución cuando ésta venga, tener la capacidad de retirar la viga de su propio ojo, si nos vamos al contexto inmediato. Y el llamar también tendría una alusión con el término de la misión. Llamen a la puerta de otros con el fin de compartirles las buenas nuevas del reino. Si lo reciben, entren y compartan lo santo, compartan las perdas. Y si no lo recibes, pues sacudan el polvo de sus pies y no les den a lo que no se consideran dignos de recibir. Pero pidan, pero revisemos un poquito más y vayamos a algunos pasajes dentro del sermón y dentro del evangelio. Lo primero que Jesús dice es pidan. Aquí quiero que leamos Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes de que ustedes se le pidan, recuerden que el Señor conoce sus necesidades. Los gentiles se enfocan, los idólatras se obsesionan en sus necesidades materiales. Ellos buscan ansiosamente comida, bebida, ropa, éxito, poder, influencia, y entonces hacen largas oraciones y mucha palabrería, creyendo que por sus largas oraciones, por sus muchas palabrerías, van a conseguir eso que buscan, que está enfocado en la tierra, que está enfocado en lo terrenal. Pero ustedes ya no piden eso, porque ustedes saben que el Padre cuida de sus necesidades. Ustedes que han estado oyendo mi sermón y que han estado siguiéndome como mis discípulos, ya tienen prioridades diferentes. Su hambre es mayor por la justicia que por el pan. Su sed es mayor por la santidad que por el agua. Ustedes buscan y valoran más hacer un tesoro en los cielos que en la tierra. Ustedes priorizan la justicia por encima de la ropa. Entonces, obviamente, después de todas las declaraciones que Jesús ha estado haciendo en el sermón, es evidente que el pedir, que Jesús quiere que pidamos más, lo que Él nos ha dicho que es más importante. Y hermanos, yo no estoy diciendo que no tengamos que pedir por la salud, por la necesidad, por el trabajo, y generalmente nuestras oraciones están llenas de eso. Digamos, en la iglesia nosotros tenemos un tiempo para peticiones de oración, constantemente, digamos, yo recibo mensajes con peticiones de oración y es una bendición el poder apoyar a otros en oración, pero hay que hablar lo que es, ¿verdad? O sea, muy raramente alguien levanta la mano para pedir, yo pido por mayor santidad o yo pido por mayor tesoro en el cielo, pero realmente eso es lo que Jesús nos está llamando a pedir. Jesús está, digamos, este pasaje de Mateo 6:8 dice, los gentiles piden cosas terrenales, pero ustedes no sean como ellos. Y por eso la oración modelo que nos enseña, aunque tiene una facción de pedir el pan de cada día, o sea, hay ese entendimiento en el peticionario en nosotros que no solamente estamos pidiendo por un pan natural, estamos pidiendo por el pan del reino. Aunque pedimos por el perdón de los pecados cometidos hoy, lo más importante es el perdón completo, la liberación del juicio. Aunque pedimos por ser librados de la tentación hoy, lo más importante es ser librados del juicio final. O sea, hay un entendimiento de que hay cosas más importantes por las cuales pedir que solamente aquello que nos causa ansiedad en el tiempo presente que estamos viviendo. Obviamente somos invitados a llevar eso que nos causa ansiedad ante Dios, porque la Biblia dice, por nada estéis afanosos, den a conocerle a Dios sus peticiones, pero en el momento de la oración, la idea y el objetivo de Jesús es que nuestra oración empiece pidiendo por las cosas terrenales y naturales, pero de ahí nuestra conciencia se despierte y recordemos que hay cosas más importantes que las cosas naturales y terrenales. Y entonces nuestra oración se conecte y empiece en las cosas terrenales, pero ascienda hacia las cosas celestiales y hacia las cosas espirituales, que empecemos a pedir el pan también tal vez pensando en el pan natural, pero que suba y se eleve a entender que el pan espiritual es realmente más importante pedir por él. El reino de los cielos requiere pobreza de espíritu, pureza de corazón, verdad, misericordia, perdón, integridad. Y nos faltan todas esas cosas, pidamos por eso. Cuando vemos en el contexto de lo que Jesús viene hablando de tesoros en los cielos, viene hablando de confiar en el Padre, viene hablando de no juzgar, viene hablando del valor de las perlas y de lo santo. No tenemos que desconectar eso de estas palabras. Es lógico que lo principal que Él nos está llamando a pedir es no descuidar eso santo, es no perder esas perlas, porque eso es más valioso.
Es lógico que lo que Él nos está llamando a pedir son esas características que tienen los bienaventurados. ¿Por qué? Porque anhelamos una vida plena, satisfactoria y significativa y no tenemos esas características. Entonces, el pedir aquí es un pedir sincero y humilde. Hermanos, solamente el pedir, solamente el acercarnos a Dios para pedirle eso que las bienaventuranzas nos llaman a tener, la humildad, la justicia, la paz, la pureza, la sinceridad, el amor. Solamente el pedirle, Señor, dame pureza, es ya un paso de arrepentimiento y fe. Solamente pedirle, Señor, hazme crecer en amor, es ya un paso de arrepentimiento y fe, porque es un reconocimiento de que no tenemos las virtudes necesarias que el reino requiere para que se nos abra cuando lleguemos a tocar a la puerta del reino. Y es un reconocimiento de que solo Dios puede darnos esas virtudes. Solo Dios puede darnos de su amor, solo Dios puede darnos la medida de fe que Él dio, solo Dios puede darnos esperanza, solo Dios puede darnos ese espíritu de oración, ese espíritu de sacrificio que nos ha estado enseñando todo el sermón. Solo Él puede hacer que amemos a nuestros enemigos, solo Él puede hacer que seamos generosos como Él lo es. Solo Él nos puede dar tal paz que llevemos paz a donde quiera que vayamos. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que Él dice, se les dará. Cuando les falte humildad, pídanla a Dios. Él les dará la humildad que les falte. Cuando les falte amor, pídanlo a Dios y Él les dará el amor que les falte. Cuando se les dificulte no juzgar al hermano, pídanle a Dios y Él les va a hacer ver su propio pecado y les va a dar la compasión para poder ver al hermano con el anhelo de restaurarlo. Cuando sientan que les falta discernimiento, pídanlo a Dios y Él les va a ayudar a detectar a aquellos con quienes no deben de compartir las perlas. Vamos aquí a Santiago, capítulo 4, versos 2 y 3, desde la segunda parte del verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hay una invitación de Jesús a pedir, pero hay una posibilidad de pedir mal. Hay una posibilidad de no recibir. Ahora, ¿qué era lo que les estaba faltando a los lectores de la carta de Santiago? Hay algo evidente en todo lo que uno va leyendo la carta, y una de las cosas que les falta sabiduría, les falta ese sentido de igualdad, de unidad, porque le están dando favoritismo a los ricos y hay un menosprecio a los pobres. Les falta generosidad, porque algunos profesan tener fe, pero no lo están demostrando ayudando al que tiene necesidad. Pero hay una evidencia falta de sabiduría. Entonces viene Santiago y les dice, entre ustedes hay guerras internas y entre ustedes hay guerras externas. ¿Y saben por qué? Porque no han encontrado la satisfacción que hay en Dios. Están envidiando, están codiciando, están deseando y no están valorando lo que podrían tener si le piden a Dios. Y no tienen esta sabiduría, no tienen este amor, no tienen esta conciencia de su identidad en Dios porque han dejado de orar, porque no piden. Y lo peor, oran a veces, se apartan el tiempo como los fariseos lo apartaban, pero no piden bien. Sus oraciones están mal enfocadas, piden con malos propósitos, la motivación de la oración es equivocada porque están pensando en lo terrenal, en su placer, en su deseo. Es una invitación a pedir, pero es una invitación a pedir bien. Jesús también les dice a los discípulos en una ocasión, hasta ahora no han pedido nada, entonces no han recibido, o sea, y vemos que ellos son de poca fe, buscan ser el mayor, o sea, no habían aprendido a pedir lo que tenían que pedir. Hermanos, lo principal que tenemos que pedir son las virtudes. Una de las cosas
que debería, una de las peticiones que debería de abundar en nuestras oraciones es pedirle a Dios crecer en amor, pedirle a Dios crecer en humildad, pedirle a Dios crecer en pacificación, pedirle a Dios crecer en generosidad, pedirle a Dios crecer en misericordia, pedirle a Dios ser bienaventurados. Eso es lo que debería de abundar en nuestras oraciones. Si nosotros vamos a la carta de Santiago, un pequeño recorrido de la carta de Santiago, en el capítulo 1 y verso 5, él les dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, obviamente es porque habían varios que les faltaba sabiduría, él les dice, pídasela a Dios, que él les da abundantemente y sin reproche, les será dada. Repite el tema de la sabiduría en el capítulo 3, les dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? La verdadera sabiduría la va a mostrar por su buena conducta en sabia mansedumbre. Y luego les explica que la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación ni hipocresía. Obviamente, ¿qué es lo que Santiago espera que los que llegan al capítulo 4 pidan? Él espera que pidan sabiduría, él espera que pidan mansedumbre, él espera que pidan paz, amabilidad, disposición para ceder, misericordia y buenos frutos. Eso es lo que Santiago y Jesús espera que pidamos cuando nos dice, pidan y se les dará. Hermanos, ¿qué deberíamos de pedir? La purificación de nuestro corazón, la paz de Dios, no solamente para nosotros, sino para, como decía San Francisco de Asís, que donde haya conflicto yo pueda llevar paz. Que pidamos el amor, para que donde haya también rechazo podamos llevar amor, que pidamos generosidad, para que donde haya necesidad podamos ayudar, que pidamos misericordia, para que podamos perdonar. Son cosas que nosotros no podemos fabricar ni que pueden provenir de nosotros. Todas estas cosas solo las podemos recibir de Dios. Tú no puedes tomar una pastilla, ni ir a la universidad, ni leer la Biblia para ser más sabio. Tú puedes leer la Biblia e ir a la universidad y eso no te va a hacer más sabio en la vida. Te va a hacer, sí, más conocedor de la Escritura, pero no necesariamente más sabio en la sabia mansedumbre de la que habla Santiago, en la sabiduría. ¿Por qué? Porque esa sabiduría de la que habla Santiago y de la que se refiere Cristo viene de lo alto, viene del cielo, no se produce ni se encuentra en la tierra en ningún lugar. Solo la podemos recibir de Dios, solo Él la da. Y la única manera de hallarla es en la oración. Carson comenta, nadie es capaz por sí mismo de ni siquiera acercarse a la calidad de vida caracterizada por el Sermón del Monte. Y ciertamente nadie entrará jamás en el reino consumado simplemente porque ha decidido mejorarse a sí mismo y hacerse presentable ante Dios. La primera bienaventuranza ha marcado la pauta. La aprobación de Dios descansa sobre la persona que reconoce su pobreza de espíritu. La persona que se entusiasma con elevados ideales del Sermón del Monte debe aprender que no se hace ningún progreso espiritual aparte de la gracia de Dios. Entonces comprenderá que no hay nada más crucial en el llamado de Cristo en este sermón que pedirle a Dios por su gracia. Pero luego dice, busquen, vayamos a Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya Jesús dice, busquen primero su reino y su justicia. Y lo que está diciendo aquí es, sigan buscando su reino y su justicia. Sigan buscando amarle, sigan buscando que Él gobierne sobre ustedes, sigan buscando someterse a Él y sigan buscando que Él les dé el amor para amar a los demás y vivir justamente, porque vivir justamente es vivir amando a los demás. Sin embargo, hay muchos ecos del buscar en el Antiguo Testamento. Vayamos a Jeremías 29, del 12 al 14. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones
y de todos los lugares a donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. La parte central es el 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Cuál es el requisito para buscar y hallar? Que nuestra búsqueda sea sincera, que nuestra búsqueda sea genuina, porque tenemos que reconocer que a veces buscamos los favores de Dios, las bendiciones de Dios, los beneficios de Dios, pero no a Dios mismo. La gente que busca solo los beneficios no está buscando a Dios, está queriendo usar a Dios. Y Dios no es un mago de una lámpara mágica, y Dios no es una caja registradora donde tú le metes la moneda de oración y te da lo que tú quieres. No. Dios es una persona que va a traer bienestar a los que lo busquen a Él, no sus bendiciones, no sus beneficios. Vayamos a Proverbios 8:17. Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Vemos cómo el buscarle está conectado con amarle. Me buscan verdaderamente los que me aman, los que quieren encontrarme, los que quieren pasar tiempo conmigo, los que quieren oírme. La búsqueda de Dios es una búsqueda con diligencia, acompañada de amor. Esa es la búsqueda a la que Jesús está llamando. Busquen y hallarán, no aplica para todos, no aplica para busquen las riquezas y las van a encontrar, busquen el poder y no, es busquen lo que la Biblia nos llama a buscar, a Dios mismo, a su persona. Vayamos a Mateo 13, 45 y 46. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Él busca lo valioso, él busca lo eterno, él busca lo que tiene sentido, el reino de los cielos, los habitantes, los que son parte del reino de los cielos, son buscadores, pero son buscadores de cosas valiosas, y lo valioso es lo celestial, es las verdades del reino, es el conocimiento de Dios, eso es lo valioso en la escritura, y están dispuestos a dar todo por eso valioso. Ese es el espíritu con el cual Jesús nos está llamando a buscar. Y luego dice, y hallarán. Y la única otra ocasión donde en todo el Evangelio de Mateo se aparece el verbo hallarán con este mismo verbo es en Mateo 7:14. Vayamos a Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan. Hay una invitación general a todos a buscar, y hay una promesa de que si buscan van a hallar, pero luego, unos minutos después, Jesús va a decir, aunque todo el que busque halle, son pocos los que hallan. ¿Por qué son pocos los que hallan? ¿Por qué son pocos los que hallan el camino que lleva a la vida? Porque no todos buscan al que está al final de ese camino, sino que buscan las bendiciones, sino que buscan las respuestas. Hermanos, todos estamos buscando algo en la vida, pero nuestra carne busca la satisfacción de sus deseos. El mundo nos impulsa a buscar el dinero, la fama, el éxito, el control, el poder, la influencia. Pero son pocos los que entienden que su búsqueda se tiene que enfocar en las perlas espirituales, en Dios mismo, en su corazón, en amarle. Los verdaderos discípulos son los que hallarán el camino escondido que lleva a la vida, que lleva al disfrute del reino. No son muchos, son pocos. Porque muchos buscan muchas cosas, pero pocos buscan su reino y su justicia. Y el tercer verbo es llamen. Llamen tiene que ver con, obviamente, la imagen, es el tocar a una puerta, el llamar.
tocando a una puerta y obviamente se relaciona en el ejercicio del verbo, se relaciona más con un tema de lugar, con el tema de el reino como lugar, el cielo como lugar. Vayamos a Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si su justicia no es mayor, no se les va a abrir. Pero si su justicia es mayor, ustedes van a tocar y se les va a abrir. De alguna manera, el llamar puede significar el llamar a la puerta por la que se entra al reino. Es interesante porque también en Mateo 7, lo que acabamos de leer, hay otra puerta, la puerta estrecha, y entonces hay como una puerta en el reino y una puerta que abre el camino hacia el reino. En ambas puertas se va a llamar y por eso el llamar es un llamar constante. No es solo un llamar, el llamar a la puerta de la salvación es ese llamado en rendición a Jesús, a dejarnos seguirle, obviamente, o simple y sencillamente a decidir seguirle desde su llamado, porque Él es el que nos llama, pero también hay una puerta al final a la que se está llamando. En Mateo 6:21 también Jesús había dicho, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, y se refiere a dos posibles lugares, el cielo o la tierra. Y obviamente el llamado es a llamar al cielo, el llamado es a llamar al reino. Y se les abrirá. Que vayamos a Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces ese llamar, vemos que ahí hay una mención de puerta. Y el llamar es el llamar a la puerta estrecha. ¿Qué es eso? Estar dispuestos a rendirme, estar dispuesto a depender, estar dispuesto a estrecharme, estar dispuesto a perseverar. El llamar vuelve a ser un llamado a la insistencia, a la perseverancia que Jesús, que el Evangelio requiere. Verso 8 dice, porque todo el que pide recibe, y todo el que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. Y el griego pas, todo, rige los tres participios, por lo que es ideal repetirlo en cada caso, pero el punto de la declaración de Jesús en el verso 8 es que nadie que busque, nadie que pida la ayuda de Dios y que busque a Dios y su reino y que toque a las puertas del reino, se le negará la entrada. La entrada es para todo el que busque, para todo el que llame, para todo el que pida. Y obviamente Jesús aquí quizá está mostrándole a los judíos que la salvación no es solo para los judíos. Ese es el tema, uno de los temas prominentes del Evangelio de Mateo. Porque en la gran comisión Él va a decir, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. También Él está mostrando que a todos, no importa su pasado, no importa su trasfondo, no importan sus luchas, no importan sus batallas, a todo aquel que a pesar de su pecado, a pesar de su debilidad, a pesar de su inconsistencia, si se levanta y si despierta y si decide volver a pedir y volver a llamar y volver a tocar, se le concederá el acceso. Todos los pecadores, los que según los fariseos deberían de ser excluidos del reino, todos los que entren, todos los que atiendan la invitación, todos los que estén disponibles a pedir, a buscar y a llamar las puertas de las cosas celestiales, no solo de las terrenales, se les va a dar, van a hallar y se les abrirá. Una de las cosas interesantes en este verso 8 es que todo el que pide recibe, está en presente. Hoy recibimos la gracia de Dios. Hoy recibimos la fortaleza de Dios. Hoy recibimos la salvación de Dios. Hoy recibimos el amor de Dios. Todo el que busca halla, está en tiempo presente. Hoy
Dios se deja encontrar por nosotros. Hoy el Espíritu se deja encontrar por nosotros. Hoy encontramos perlas de verdad que nos alientan, que nos nutren. Hoy encontramos el pan de vida de la palabra que nos fortalece. Pero el se le abrirá está en tiempo futuro. Y esto parece referirse a que la entrada al reino es futura. Aunque ya al presente estamos recibiendo bendiciones del reino y estamos encontrando a Dios de manera parcial, y hay una parte que obviamente estamos participando del reino, hasta allá, al final, vamos a entrar verdaderamente a su gloria. Jesús recalca esto que acaba de decir con un ejemplo y dice, los versos 9 al 11, ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pero si ustedes, siendo malos, saben dar buena dádiva a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Lo interesante es que el énfasis del ejemplo está, número 1, en la relación y número 2, en la bondad del Padre, en el carácter amoroso y bondadoso de alguien que es padre. El hijo puede ser rebelde, el hijo puede acabar de portarse mal, el hijo puede acabar de desobedecer, el papá puede estar enojado con su hijo, la mamá. Si le pide un juguete, si le pide que lo lleve a un lugar, si le pide que lo lleve al cine, puede que le diga que no. Pero si le pide lo básico, que es alimento, no se lo va a negar. Porque es parte de la naturaleza humana. El proteger la vida, la supervivencia de su hijo. Entonces, el énfasis no está en la condición del que pide, sino en el carácter de a quién se le pide. No importa que no sepamos cómo pedir, que no sepamos cómo orar, que estemos aprendiendo a buscar, lo que importa es el carácter amoroso y bondadoso del Padre Celestial, que como ya nos dijo Jesús en el sermón, Él conoce las necesidades de sus hijos antes que le pidan. En Mateo 6:8 y en Mateo 6:32. Y que disfruta de recibir cuando sus hijos acuden a Él y vienen a Él en petición. Cabe aclarar que esto no es una promesa que Él no va a disciplinar a sus hijos o que como hijos de Dios no vamos a sufrir. No, es un llamado a confiar en la bondad amorosa de nuestro Padre. Ahora, que una pregunta que surge es, que en parte ya hemos contestado, pero ¿a qué se refieren las cosas buenas? Obviamente los ejemplos que Jesús pone son el pan y el pescado, es decir, alimentos, pero estos alimentos también pueden estarse refiriendo al camino del reino y a las bendiciones escatológicas del reino, porque Él ha usado el pan y Él va a decir en sus discursos que hay un pan que permanece, que hay un pan de vida eterna, que es el que tenemos que buscar. Y también Él les va a decir a sus discípulos, os haré pescadores de hombres. Entonces, pan y pescado también puede referirse al cumplimiento de la comisión, también puede referirse al disfrute de las cosas eternas y espirituales. Y es interesante porque las cosas buenas, en todo el Evangelio de Mateo, se usa mucho el término bueno para hablar de la bondad moral, Dios es bueno, buenas obras, buen carácter, todo lo producido por el Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, podemos volver a concluir que las cosas buenas son las cualidades del carácter que Jesús ha estado exigiendo en el Sermón del Monte, tales como el amor, la rectitud, la humildad y la pureza. De hecho, David y Allison en su comentario concluyen que las cosas buenas son precisamente todo lo que se requiere para vivir la vida del discipulado fiel, como se expone en el gran sermón. Algo interesante es que Jesús, en el ejemplo que pone, dice, ustedes siendo malos.
Y obviamente Jesús está mostrando que le está hablando a sus discípulos. Ellos no son tan malos como podrían ser, porque están siguiéndole, le está hablando a sus seguidores, le está hablando a los que están oyendo con él, le está hablando a los hijos del Padre Celestial, no le está hablando a no creyentes, le está hablando a creyentes, porque solo los creyentes son hijos de Dios. O se consideran, Jesús los llama hijos del Padre, y el Padre conoce solo las necesidades de sus hijos, aunque hace salir su sol sobre buenos y males, de quienes él está pendiente de sus hijos. Pero aún siendo hijos de Dios hay maldad en nosotros. Y de alguna manera quizá aquí Jesús está apuntando precisamente a lo que tienen que pedir. Todavía hay maldad en ustedes. Pero Dios les quiere dar bondad. Dios los quiere seguir transformando. Dios quiere seguir obrando en ustedes. Dios quiere hacerlos crecer en bondad. Ya hay bondad en ustedes porque ustedes son incapaces de darle a un hijo una piedra o una serpiente. Hay gente malvada que sí es capaz de hacer eso, pero ya no ustedes. O sea, ya no son tan malos como eran antes. Ya son buenos y sin embargo todavía son malos. Y está obviamente resaltando esa necesidad que todos nosotros tenemos de crecer en bondad. Está mostrando también que algunos todavía luchan con la convicción de que Dios es bueno y de que los ama. Y el ejemplo es, si ustedes tienen amor por sus hijos, no duden de la bondad de Dios, no duden del amor de Dios, no duden de que Dios les dará cosas buenas cuando se acerquen a Él, a pedir por transformación, a buscar conocerle más y a llamar a las puertas del reino. Vayamos a Isaías 49:15. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Hay una promesa. El Señor nunca va a dejar de darnos lo que le pedimos con fe de acuerdo a su voluntad. El Señor nunca se va a esconder de nosotros. Si le buscamos de corazón, Él se dejará hallar por nosotros. Y el Señor nunca va a cerrarnos la puerta cuando le toquemos para cenar con Él, para pasar tiempo con Él, para dialogar con Él. Él nunca, nunca, nunca se olvidará de nosotros. Como preguntas de reflexión, ¿qué tan conscientes vivimos de nuestra propia incapacidad para vivir la vida cristiana? ¿Qué tan conscientes somos de que la vida cristiana no la podemos vivir desde nuestros propios esfuerzos? Pero al mismo tiempo, ¿qué tan conscientes somos de que Dios nos dio a su Espíritu para fortalecernos y darnos la capacidad para vivir en el Espíritu? Somos incompetentes por nosotros mismos, pero somos ministros competentes del nuevo pacto por su Espíritu. No podemos hacer nada por nosotros mismos, pero muchas cosas podemos hacer por su poder que obra en nosotros. Ahora, ¿cómo accesamos a ese poder, a esa capacidad, a esa fortaleza del Espíritu? En oración, en un espíritu de oración constante. ¿Qué tanto es nuestra vida de oración un reflejo de nuestra dependencia o, para nuestra vergüenza, de nuestra independencia de Dios? ¿Refleja tu vida de oración tu dependencia de Dios? Por último, ¿es el motivo por el que pides la mayoría de las cosas que pides, la gloria de Dios, la búsqueda de su reino y su justicia? Una de las cosas que vemos en la mayoría de oraciones contestadas en el Antiguo Testamento es que una de las cosas que al estudiar las oraciones la Biblia nos enseña
es que a veces hay que darle razones a Dios por las cuales Él debería de contestar nuestra oración. Moisés pide y se acerca a Dios y le pide, Señor, te pido que no mates al pueblo y te doy una razón. ¿Qué van a decir las naciones de ti? Por tu gloria. Sálvalos. Le da una buena razón, tu gloria. Y esa razón es la razón que la mayoría de aquellos que saben orar dan. Señor, por amor a tu nombre, te suplicamos. Señor, por causa de tu gloria. El salmista le dice, para que todos los pueblos te alaben, para que tu gloria se dé a conocer entre las naciones. Obviamente, tenía que tener sentido, pues, porque no tenía como sentido, Señor, dame un Mustang para que tu gloria se dé a conocer. ¿Cómo eso va a dar a conocer la gloria de Dios entre las naciones? No tiene como, o sea, es totalmente una oración hipócrita. Pero sí podemos decirle, Señor, ayúdame a servirte, ayúdame a amar, ayúdame a perdonar, para que ellos vean que realmente tú estás conmigo, para que mi familia vea que realmente tú transformas mi vida. O sea, sí podemos decirle, Señor, ayúdame a vencer este pecado para que el enemigo vea que ya no tiene poder sobre mí. Y para que tú recibas gloria, para que yo pueda reflejarte más, para que yo pueda agradarte más. Señor, te damos gracias por la invitación que tú nos haces a pedir y seguir pidiendo, a buscar y seguir buscando y a llamar y a seguir llamando. Y gracias por la promesa de que si pedimos conforme a tu voluntad, en fe y para tu gloria, tú nos darás. Gracias por la promesa de que si buscamos tu persona y tu reino y lo hacemos de todo corazón, tú te dejarás encontrar. Y gracias, Señor, por la invitación a llamar a la puerta estrecha, a llamar a tu puerta con el anhelo y el objetivo de apartarnos del mundo, de salir de las tinieblas y de entrar en tu luz, de salir de estar lejos de ti y entrar a estar cerca de ti, de dejar otras distracciones y sentarnos delante de ti. Gracias por la seguridad de que cuando toquemos a tu puerta para estar contigo, tú nos abrirás. Ayúdanos, Señor. Sigue ordenando las prioridades correctas en nuestro corazón para que nuestras oraciones sean más peticiones por lo verdadero, por lo importante, por lo eterno, por lo celestial, por lo que tú valoras, de manera que pidamos menos por aquellas cosas que igual tú cuidarás de dárnoslas si sabes que las necesitamos. Gracias por tu amor y bondad para con nosotros, al permitirnos llamarte Padre, en el nombre de Jesús. Amén.